Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor y todo el público en general. Mi nombre es Nicolás Alcocer y hoy les voy a presentar mi proyecto de física. De lo que hoy les voy a hablar es sobre los límites de la ciencia y ejemplos sobre las cosas en las que la ciencia no puede intervenir. Primero, la ciencia no hace juicios morales, es decir, la ciencia no nos puede decir que está bien o que está mal. Esto sucede porque la ciencia, al ser una actividad intelectual, está destinada a ayudarnos a comprender mejor cómo funciona el mundo. Y la ciencia, aparte de que su destino sea la ayuda para la mejor comprensión del mundo, es una actividad intelectual y esto no le permite ir más allá de sus límites, y por esta razón la ciencia no realiza juicios morales. Un ejemplo de esto es que la ciencia no te puede decir si está un trabajo bien hecho o mal hecho. Segundo, la ciencia no realiza juicios estéticos, es decir, la ciencia no entra en el papel de decir si algo es bonito o feo, ya que cada persona tiene su punto de vista y es una cuestión subjetiva. Por ejemplo, la ciencia no podría intervenir en un concurso de belleza para la elección de una reina, pero la ciencia sí podría romper sus límites y decir si algo es perfecto o no lo es. Tercero, la ciencia no te dice cómo usar el conocimiento científico. Es decir, el uso del conocimiento científico depende de cada persona y el cómo lo use también. El cómo usar el conocimiento científico es relativo a la ética de cada científico. ¿Por qué? Porque un científico depende de él si quiere usarlo de buena manera o de mala manera. Por ejemplo, un científico puede desarrollar cosas que nos ayuden para nuestras vidas cotidianas o lo puede usar para desarrollar diferentes tecnologías que nos pueden dañar. Último, la ciencia no saca conclusiones sobre explicaciones sobrenaturales, es decir, la ciencia no puede explicar cosas sobrenaturales ya que esto es cuestión de fe en cada persona que crean sin necesidad de pruebas. Por ejemplo, aun cuando la ciencia pudo demostrar que Dios no existe, los creyentes siguen creyendo que es un milagro y por tanto no puede tener una explicación lógica. Conclusiones. La ciencia no entra en cosas que necesiten fe, que necesiten reconocer que está bien o que está mal, cómo usar el conocimiento científico y qué es bonito o qué es feo. La ciencia, al ser una actividad intelectual, no interviene en acciones en las que protagoniza el humano. La ciencia tiene diferentes alcances, pero ella no puede intervenir en ninguno de los límites mencionados anteriormente, ya que la ciencia no puede intervenir en acciones que sean cuestión subjetiva o de fe. La ciencia tiene varios alcances, pero uno de sus límites es que no puede accionar en procesos que sean relativos a la ética de cada científico. Gracias por haber visto el contenido de este video, y estos han sido los límites de la ciencia y las acciones en las que no puede intervenir o accionar, ya que dependen de una persona y la ciencia no puede estudiarlas.